naturaleza disfrazada de ti. Tú eres el algoritmo, no el trozo de código encerrado en una caja de silicio, sino la ley íntima que hace posible cualquier caja, cualquier pantalla, cualquier latido. Empieza aquí. No eres un usuario que pulsa botones, eres el programa que se escribe a sí mismo en cada pensamiento. Cada decisión minúscula, el gesto de mirar, la palabra que repites, la emoción que alimentas, es una instrucción que la vida ejecuta con fidelidad matemática. Esta es la afirmación central. La arquitectura de tu mundo nace de tu atención. Imagina por un instante una ciudad nocturna vista desde un dron. Millones de luces se prenden y se apagan según patrones que, desde arriba, parecen aleatorios. Pero si te acercas, verás que cada ventana responde a una voluntad. Una pareja hablando, un estudiante leyendo, una madre preparando la cena. Si recoges esas pequeñas intenciones, ensamblas el mapa completo. Así funciona la realidad. La macro es la suma de microdecisiones. Lo que llamas algoritmo externo es, en el fondo, una topografía creada por millones de ventanas encendidas por tu propia intención. Psiquiatría, neurociencia y espiritualidad convergen aquí. El cerebro es un economista nervioso, busca atajos, confirma lo conocido, recicla patrones. Cada hábito refuerza una vía neuronal como una senda en el bosque que se vuelve más ancha cuanto más caminos la pisan. En el terreno digital, la red hace exactamente lo mismo. Mide tus pasos, reconoce tus preferencias y te devuelve más de lo mismo. No hay complot mágico, hay coherencia adaptativa. La inteligencia artificial no inventa tu gusto, lo amplifica. Y esa amplificación solo es posible porque tú, con tu historia, tus temores, tus placerosas compulsiones, ya trazaste el mapa. Esta es la evidencia empírica de la tesis. Eres tú el programador y el programa. Pensemos en ejemplos contemporáneos con ojos de alquimista. Un influencer publica un pequeño gesto de generosidad y en 48 horas su gesto se replica en miles de hogares. Donaciones, memes, recreaciones. ¿Quién programó ese circuito? No la plataforma, sino la resonancia entre el gesto y la propiedad humana de imitar lo que nutre. Otro ejemplo, la conversación global sobre ansiedad. Millones comparten videos de angustia. Los algoritmos detectan el patrón y ofrecen más contenido que alimenta la ansiedad. Nuevamente, la máquina es espejo, no amo. Si la energía que emite la humanidad colectiva es temerosa, el sistema devuelve miedo. Si la energía es creativa, devuelve creación. La causa está en la fuente. La paradoja crucial, confundir la herramienta con el creador. Es como acusar a la brújula de guiar el caminante hacia el norte. La brújula solo responde a la orientación que el caminante ya trae. Culpar al algoritmo es una forma moderna de externalizar la culpa, un remedio tecnológico del antiguo acto de culpar a los dioses o al destino. Más práctico aún, si asumes que el algoritmo te programa, te sitúas en la cómoda posición de víctima. Si reconoces que tú programas al algoritmo, recuperas la responsabilidad y el poder de cambiar todo. Profundicemos en la mecánica interior. Cada pensamiento sostenido actúa como una rutina que se inserta en la CPU de tu vida. Piensa en tus pensamientos como comandos en un lenguaje ancestral. Una palabra repetida, una emoción reiterada, una preferencia alimentada, y el universo responde con una ejecución precisa. Desde la psicología profunda lo llamaron proyección. Lo que no integramos lo vemos fuera y lo atribuimos a otros. Hoy la proyección tiene un nombre nuevo y visible: el feed, la recomendación, la burbuja, pero la gramática es la misma. Como es adentro, es afuera. Otra imagen. Un jardín que solo riega las plantas que llamas por su nombre. Si no cuidas tus semillas interiores, curiosidad, calma, honestidad, asombro, el jardín se llenará de maleza, entretenimiento cómodo, distracción anestésica, reacciones automáticas. Si riegas la atención con presencia, florecerán otras especies, silencio fecundo, lecturas profundas, conversaciones valientes. El algoritmo no decide las plantas responden a la elección del jardinero. ¿Y qué dice la ética de esta visión? Radicalidad y ternura. Radicalidad porque no puedes seguir culpando fuera. Ternura porque la mayor parte de la humanidad está dormida por mecanismos que vienen de lejos. Comprender que uno es el algoritmo exige valentía. Reconocer que cada hábito configurado es una microvigilancia sobre la propia libertad. Pero no es un juicio, es una invitación. Porque la libertad real nace cuando la atención se vuelve práctica, no sentimental. Cada acto de presencia es una línea de código nueva. Menos reactividad, más elección. Menos reproducción automática, más creación consciente. Veamos ahora la comprobación práctica.
Si escoges observar sin reaccionar, la red deja de alimentarse de tus sombras. Si decides que tu día comienza con una hora de silencio, el hábito modifica tu frecuencia y con el tiempo altera lo que el sistema te ofrece. No por magia, sino por estadística. Menos impulsos significa menos datos que entrenan la maquinaria de la distracción. Esta es la técnica esencial: convertir la conciencia en política íntima. No se trata de renegar de la tecnología, sino de reorientarla con otro tipo de energía. No olvides la dimensión colectiva. Tus elecciones individuales suman. Cuando un grupo significativo decide no alimentar el rumor se apaga. Cuando millones eligen la profundidad en vez del chisme, la red cambia su distribución. La revolución no es de estructuras, sino de frecuencia. La transformación no vendrá del gobierno de las máquinas, sino del gobierno sereno de la atención humana. Finalmente, una imagen que me parece decisiva. Estás frente a un espejo antiguo, con marco de madera tallada. En ese espejo no ves solo tu rostro, ves las palabras que pronunciaste ayer, las imágenes que repetiste, las pequeñas renuncias que aceptaste. Si miras largo y sin distracción, el espejo te devuelve la geometría exacta de tu programación. Mirar es programar, mirar con conciencia es reescribir. Aquí termina la evidencia y comienza la práctica. Asumir que eres el algoritmo significa dejar de esperar código ajeno para empezar a escribir el tuyo. Tú eres el algoritmo. No una metáfora ornamental, una realidad estructural. La vida misma se escribe con la tinta de tu atención. Cada pensamiento sostenido es una variable, cada emoción una función que devuelve resultados. No hay acusados externos que merezcan tu energía, solo un taller interno donde rehacer las rutinas. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar la línea de comandos más pequeña, la que te pertenece. El alma moderna ha perdido el arte de callar. El ruido no es solo lo que se oye, es una enfermedad del alma que ya no sabe escucharse. La humanidad vive saturada de voces, pantallas, opiniones, estímulos, pero lo más grave no es la sobrecarga sensorial, sino la fuga permanente de sí misma. El silencio, que antes era un templo, hoy es un enemigo. El recogimiento, que era cuna de la sabiduría, hoy parece una amenaza. Nadie soporta estar consigo más de unos minutos, porque en el fondo se teme lo que se podría oír cuando todo lo externo deja de distraer. La vida contemporánea no tiene pausa. Se confunde movimiento con evolución, conexión con comunicación, ocupación con propósito. El alma está cansada, pero el cuerpo sigue corriendo. La mente vive en sobresalto, esclava de impulsos, de notificaciones, de pequeñas recompensas digitales que anestesian la ausencia de sentido. No se camina, se transita, no se contempla, se consume, no se vive, se sobrevive. Lo sagrado se disolvió entre las prisas y lo inmediato. En el silencio se revela el misterio de estar vivo. Pero nadie lo busca porque el silencio desnuda. Y a la mente moderna no le gusta la desnudez del ser. Prefiere las ropas del ruido, las distracciones que le impiden mirar hacia adentro. Así, los hombres han construido ciudades tan luminosas que ya no pueden ver las estrellas, y pensamientos tan ruidosos que ya no pueden oír su propio corazón. La civilización entera se volvió un murmullo que nunca calla, un eco sin fuente, una carrera sin llegada. Los antiguos sabían detenerse. Buda se sentó bajo el árbol no para hacer algo, sino para no hacer nada. Jesús se retiraba al desierto para escuchar el murmullo de su Padre en la brisa. Los sabios de todas las eras entendieron que el silencio no es ausencia de sonido, sino plenitud sin forma. Pero hoy el hombre teme ese vacío porque lo confunde con la muerte, sin saber qué es la puerta de la vida. La verdadera evolución humana comienza cuando la mente se detiene y el ser respira sin interferencia. La contemplación no es pasividad, es la mayor de las acciones invisibles. Es el momento en que la existencia te revela su código. Pero para eso hay que cesar el pensamiento, no pelearlo, sino dejar que se disuelva como una nube ante el cielo claro de la conciencia. Sin silencio, no hay claridad. Sin contemplación, no hay profundidad. Sin recogimiento, no hay raíz. Un alma sin raíz es una hoja en un torbellino. Gira, gira y cree que avanza, pero solo se agota. La mente moderna ha convertido la ansiedad en normalidad, la distracción en hábito y la desconexión en estilo de vida. Y así, el ruido del mundo se volvió el ruido interno. Cada quien lleva dentro su propio altavoz, no lo apaga ni dormido. Por eso el remedio no es retirarse del mundo, sino retirarse del ruido interior. Puedes vivir en una gran ciudad y ser silencio, o habitar una cabaña en la montaña y seguir siendo ruido. El silencio no depende del entorno, sino de la consciencia.
Es un estado en el que dejas de producir pensamientos innecesarios, en el que la mente se vuelve transparente y el alma respira su propia luz. La contemplación es el arte de mirar sin querer nada del objeto mirado. Es la pureza del ver. Ver un árbol no como árbol, sino como vida. Ver el cielo sin interpretarlo, ver al otro sin juzgarlo, verte a ti sin definiciones. El recogimiento no es huida, es regreso. Es el retorno a la fuente, al núcleo vivo donde todo tiene sentido. Allí, donde no hay palabras, ni juicios, ni comparaciones, todo se revela en su verdad. Si la humanidad no recupera el silencio, perderá la cordura. Porque el ruido colectivo, hecho de opiniones, ideologías, agresiones y simulacros, es el síntoma de una especie que ya no recuerda su origen. Solo en el silencio se puede recordar quién se es, no lo que se cree ser, sino lo que se creó. Es pura conciencia, presencia sin nombre. Haz silencio, no para obtener nada, sino porque el silencio es tu hogar. Siéntate sin prisa, respira sin propósito, deja que el mundo siga su curso, mira el movimiento sin moverte dentro. Cuando la mente se aquieta, la realidad florece. El alma no necesita más estímulos, necesita reposo. La vida no requiere más velocidad, requiere profundidad. El desierto del alma moderna no está hecho de arena, sino de distracción. Pero allí donde parece no haber nada, el silencio es oasis. Bebe de él. Descansa. Y recuerda, cuando callas, la existencia canta. Cuando el silencio regresa, todo se ordena. El alma que había olvidado su cauce vuelve a fluir sin esfuerzo. Los pensamientos, antes en guerra, se disuelven en una paz que no depende de nada. Y surge una comprensión silenciosa. El ruido exterior no era el problema, sino el reflejo del ruido interior. El mundo no grita, tú lo llenas de voces. No hay caos, hay una mente sin reposo. No hay desorden afuera, hay desatención adentro. El hombre moderno busca algoritmos que le digan qué mirar, qué desear, qué pensar, pero el verdadero algoritmo eres tú. Todo lo que ves, eliges, compartes, sigues o ignoras es tu conciencia seleccionando su propio espejo. No existe un algoritmo opresor, existe una mente adormecida que le delegó al sistema la responsabilidad de su discernimiento. Tú has programado tu destino con cada clic, con cada pensamiento, con cada emoción que repites sin observar. El algoritmo no te vigila, te revela. Es un espejo implacable de lo que decides alimentar. Por eso, afinarlo no significa cambiar las redes, sino transformarte. Significa despertar del automatismo, mirar lo que eliges ver y darte cuenta de que la realidad que habitas no es más que una prolongación de tu vibración interior. Si tu mente está dispersa, verás confusión. Si está en paz, todo será nítido. La evolución espiritual no ocurre en monasterios, sino en la lucidez con que eliges cada instante. Afina tu atención y el universo entero se afinará contigo. La existencia responde como un eco perfecto. No castiga ni premia, simplemente replica. Si vives con ruido, oirás ruido. Si vives con presencia, verás milagros. El silencio es la clave maestra. Desde él toda acción es limpia, toda palabra nace justa, toda mirada sana. No hay que destruir el mundo moderno, hay que iluminarlo desde dentro. Allí donde haya conciencia, el algoritmo se vuelve sagrado, porque deja de ser una máquina y se convierte en un espejo del ser. Tú eres el código y la energía que lo anima. Tú escribes la ecuación y también la resuelves. Lo que llamas destino no es más que tu frecuencia ejecutándose. Por eso, cada instante de atención amorosa, cada decisión consciente reescribe la realidad. El alma silenciosa es el nuevo programador de la existencia. Calla, respira, mira. Todo lo que ves eres tú, procesando tu propio reflejo. Si el algoritmo eres tú, afínate. Si el silencio es tu esencia, habítalo. Si la vida es tu pantalla, ilumínala con presencia. El alma humana ha llegado a un punto de inflexión. Ha construido templos de ruido, altares de tecnología y sacerdocios de información, pero ha olvidado lo más simple: cómo estar presente. Vive rodeada de datos, pero carece de sabiduría. Multiplica palabras, pero ha perdido el sentido. Su mente se ha vuelto un algoritmo fuera de control y su corazón un código que ya no se ejecuta. Y sin embargo, en medio de esa confusión digital, del cansancio mental y del hambre espiritual, existe una puerta silenciosa, una escuela, un retorno. La escuela retornando a la fuente no es una institución, sino una dirección de regreso. No enseña a acumular conocimiento, sino a despojarse de él. No instruye para ser más, sino para ser mejor. Es el lugar donde el alma, agotada de tanto buscar afuera, aprende a reconocerse hacia adentro. Donde el ruido se apaga no por imposición, sino porque la conciencia se enciende. Es el espacio donde la mente se ordena.
La emoción se limpia y el cuerpo se vuelve instrumento de lucidez. Todo lo que la humanidad ha perdido, el silencio, la contemplación, la humildad ante la naturaleza, la conexión con el ser, renace en esta escuela, no como doctrina, sino como experiencia directa. Aquí no se adoctrina, se despierta. Aquí no se predica, se vive. Aquí no se promete un cielo, se revela el paraíso de lo simple, el gozo de lo que siempre estuvo pero había sido olvidado. Retornar a la fuente significa desinstalar el ruido, el automatismo, la programación ajena. Es un proceso profundo de descolonización mental y emocional, porque el verdadero cautiverio no está en el sistema, sino en las creencias, los miedos y los hábitos con que uno mismo alimenta su propio algoritmo. La escuela enseña a ver eso, a depurarlo y a reconfigurar la existencia desde la conciencia pura. En un mundo que corre sin dirección, retornando a la fuente propone detenerse. En un tiempo donde todos quieren expresarse, enseña a escucharse. En una era donde se busca afuera el sentido, muestra el mapa del adentro. Es el punto de equilibrio entre la mente y el alma, entre la razón y el misterio, entre la vida moderna y la sabiduría eterna. Aquí, la naturaleza no es paisaje, es maestra. Ella enseña sin voz, muestra sin imponer, revela sin juzgar. Meditar entonces no es aislarse, sino sincronizarse con ella. Y cuando esa sintonía ocurre, el alma humana recuerda su verdadera función: ser puente entre la tierra y la conciencia, entre lo visible y lo eterno. El hombre moderno está enfermo de desconexión. Por eso esta escuela no cura, reencuentra. No promete sanación como una meta, sino como una consecuencia natural de la comprensión. Porque cuando el alma recuerda su origen, la enfermedad, el miedo, la ansiedad y la confusión se disuelven como sombras ante la luz del amanecer. Retornar a la fuente es la respuesta porque no ofrece un modelo, sino un espejo. No impone un camino, sino que te muestra que tú eres el camino. Y en ese reflejo la mente deja de pedir y empieza a comprender. El ruido se transforma en música, el algoritmo en sabiduría y la vida en arte consciente. Esta escuela es el contrapunto del mundo moderno. Donde el sistema produce masas, aquí se despierta la conciencia. Donde el algoritmo manipula, aquí se afina. Donde la mente teme el silencio, aquí se lo abraza. Cada práctica, cada enseñanza, cada respiración es una reconfiguración de la energía vital. Aquí, la tecnología se interioriza. El alma aprende a operar su propio programa de amor. No hay salvación colectiva, pero sí hay transformación individual que irradia. La humanidad cambiará cuando cada ser humano deje de alimentar el ruido y empiece a sostener el silencio. Cuando deje de buscar respuestas y se vuelva la respuesta. Y eso, exactamente eso, es lo que hace la escuela retornando a la fuente. Volver a enseñar al ser humano a ser. Por eso, no hay nada que aprender, sino todo que recordar. No hay nada que agregar, sino todo que limpiar. El despertar no es un acto de conquista, sino de rendición amorosa ante la verdad que siempre estuvo latiendo dentro. Allí donde el alma moderna se siente perdida, esta escuela le recuerda que no hay distancia entre ella y la fuente, salvo la que la mente fabrica. Que no hay oscuridad, salvo la de los ojos cerrados. Que no hay enemigo, salvo la inconsciencia. Tú eres el algoritmo, pero también eres la conciencia que puede reescribirlo. Tú eres el ruido, pero también el silencio que puede escucharlo sin identificarse. Tú eres el error, pero también la belleza que lo comprende. Y cuando eso se reconoce, todo se alinea. La vida deja de ser un laberinto y se convierte en una danza, clara, profunda, luminosa. Retornando a la fuente no es una promesa, es una evidencia. Es el recordatorio de que todo lo que buscabas ya te habita. Que la sabiduría no se enseña, se revela. Que la divinidad no está lejos, respira contigo. Así, el alma que se detiene, se contempla y se afina, deja de ser una víctima del algoritmo y se convierte en su programador. Deja de ser un eco y se vuelve voz. Deja de ser ruido y se convierte en silencio. Ese es el fruto de esta escuela, un ser humano consciente, transparente, luminoso y libre. Escuela retornando a la fuente, naturaleza, meditación y conciencia. Desde 1983, tú eres el algoritmo, por lo tanto sostiene, esparce. Somos amor. Afina tu algoritmo atreviéndote a postular en www.retornandolafuente.yoga. Hoy.